De todos los juicios que entablamos en la vida, ninguno es tan importante como el que entablamos sobre nosotros mismos, ya que ese juicio afecta el propio núcleo de nuestra existencia. Estamos en el medio de una red casi infinita de relaciones, con otras personas, con las cosas, con el universo. Y sin embargo, a las 3 de la mañana, cuando estamos solos con nosotros mismos, tomamos conciencia de que la más íntima y poderosa de las relaciones, aquella que nunca podremos eludir, es la relación con nosotros mismos. No existe ningún aspecto significativo de nuestro pensamiento, motivación, sentimiento o comportamiento que no se vea afectado por la autoevaluación. Somos organismos no solo conscientes, sino conscientes de nosotros mismos. Esa es nuestra grandeza y a veces nuestra carga. Nos probamos, evaluamos y cuestionamos de un modo que resulta imposible para otras especies. Nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Mi conducta se adecúa a este propósito? ¿Me enorgullezco o avergüenzo de mis elecciones y acciones? ¿Estoy contento o descontento de ser quien soy? Tenemos la capacidad de formularnos estas preguntas y la capacidad de huir de ellas. Pero las preguntas siempre están ahí, esperando una respuesta, aun cuando preferimos fingir que no existen o no nos incumben. Están cuando regresamos al hogar al cabo de un día de frenética actividad, cuando volvemos a casa de una fiesta, de los brazos de un amante, de una campaña política, de una función de caridad, de un encuentro religioso. Los tópicos vinculados a la relación del yo con el mí, del yo con el sí mismo, afectan prácticamente todas las experiencias humanas importantes, desde el grado de autoestima que poseemos hasta el tipo de persona de quien es probable que nos enamoremos, pasando por las ambiciones y objetivos vitales que posiblemente nos impongamos. El concepto más íntimamente personal de lo que significa ser un ser humano. En cada etapa de nuestro camino afrontaremos algún aspecto de esta pregunta. ¿Me debo respetar o traicionar a mí mismo? No es que identifiquemos el problema necesariamente en estos términos, en realidad rara vez lo hacemos, ya que preferimos desconocer la naturaleza de la elección que debemos realizar. Pero en el curso natural de nuestro desarrollo nos enfrentamos inevitablemente a una variedad de preguntas que encierran las mismas alternativas esenciales. ¿Me pertenezco o pertenezco a otros? El propósito primario de mí mismo es la búsqueda de mi propia felicidad y del desarrollo de mis propias potencialidades o el cumplimiento de los deseos y expectativas de los demás. ¿Vivo de acuerdo con mi propia visión de las cosas o con la visión de otros? ¿Me preocupa ante todo mi propia aprobación o la aprobación de los demás? ¿Debo confiar principalmente en mi propia mente o en las mentes de mis padres o maestros, líderes o gurúes? Las preguntas de esta naturaleza no solo son psicológicas, sino filosóficas y más específicamente éticas. La psicología y la ética guardan una íntima interrelación, aunque ni los psicólogos ni los moralistas se hayan mostrado jamás dispuestos a reconocer la conexión. El modo en el que nos relacionamos con nosotros mismos afecta el modo en que nos relacionamos con los demás, con el mundo que nos rodea, con el universo visible e invisible que constituye nuestro contexto esencial, de la misma forma en que el modo de relacionarnos con los demás y con el mundo afecta la relación que establecemos con nosotros mismos. El peor de los males
que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo, escribió Goethe. Si bien es probable que su intención fuera desafiar ciertas creencias religiosas, su frase reconoció una profunda verdad acerca de la naturaleza humana. La barrera que representa el mayor obstáculo para los logros y el éxito no es la falta de talento o habilidad, sino más bien el hecho de que aquellos, llegado a cierto punto, se vean excluidos del autoconcepto, la propia imagen de quienes somos y qué es apropiado para nosotros. La mayor de las barreras para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser amado. La peor barrera para la felicidad es la indescriptible sensación de que la felicidad no es el destino adecuado para nosotros. En esto, expresado en términos simples, reside la importancia de la autoestima. Pero debemos comenzar por comprender lo que significa autoestima. Lamentablemente, al igual que ocurre con muchas otras palabras, en psicología no existe una definición que cuente con el consenso general. Tampoco es correcto suponer que todos sabemos lo que quiere decir. Si le preguntáramos a alguien lo que significa autoestima, podríamos recibir las siguientes respuestas. Me siento competente, seguro de mí mismo, me gusto, o quiere decir pensar que soy superior a otras personas. Las dos primeras respuestas no serían incorrectas, pero sí incompletas. La tercera sería absolutamente falsa. No todos los que no se sienten competentes en la realización de alguna tarea en particular, como pilotar un avión, diseñar un programa de ordenador o llevar adelante un negocio, sufren necesariamente una impresión de baja autoestima. Pero una persona físicamente sana que se sienta inadecuada para afrontar los desafíos normales de la vida, como ganar su propio sustento, padece de una escasa autoestima. Tampoco podemos afirmar que carezca de una adecuada autoestima el individuo que se siente desmerecedor de algún premio o honor especial como el premio Nobel, por haber grabado una sencilla canción romántica. En cambio, aquel que no se siente merecedor de felicidad, que no se siente digno de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin duda tiene falta de autoestima. La autoestima es un concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia y a un sentido fundamental de mérito, a la idoneidad y a la dignidad en principio. Tengo confianza en mí mismo para hacer las elecciones y tomar las decisiones que guiarán mi vida. Es muy diferente en términos de autoestima de me siento muy seguro para afrontar los problemas planteados por la biología molecular. Me siento con derecho a hacer valer mis legítimos deseos y necesidades. Es muy distinto a tengo derecho a recibir 10 millones de dólares. Puede comprenderse mejor el concepto de elevada autoestima como la suma integrada de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo. La confianza en sí mismo es la conciencia que evalúa la eficacia de sus propias operaciones cuando está abocada a la tarea de comprender la realidad y desenvolverse en ella. ¿Soy competente para discernir? ¿Soy competente para elegir? ¿Para señalar el curso de mi vida? ¿Para satisfacer mis necesidades? El respeto de sí mismo es el sentimiento de mérito personal. ¿Es posible que sea feliz? ¿Que resulte digno de ser amado? ¿Que sea tratado con respeto? ¿Que a mis allegados les importen mis deseos y necesidades? En resumen, la autoestima es una evaluación de mi mente, mi conciencia y en un sentido profundo de mi persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, tampoco de determinados conocimientos o habilidades. Es decir, puedo estar muy seguro de mí mismo en el nivel fundamental y sin embargo sentirme inseguro de mis capacidades en situaciones sociales específicas. De la misma manera, puedo desenvolverme bien en el trato social y aún así ser inseguro y dubitativo en mi interior. Más aún, puedo ser amado por todo el mundo y no amarme a mí mismo. Puedo ser mundialmente admirado y sin embargo no admirarme.
Pueden considerarme brillante, pero yo pensar que soy intelectualmente nulo. Puedo ser una persona de grandes éxitos y aún así sentirme un fracaso, por no haber cumplido mis propias expectativas. El hecho de cumplir las propias expectativas es una condición esencial para una alta autoestima. Resulta falsa la noción de que la autoestima es simplemente una función de cómo nos ven y evalúan los demás. La autoestima positiva significa sentirse competente para vivir y merecer la felicidad, o ser adecuado para la vida y sus exigencias y desafíos. Sería más preciso decir que la autoestima positiva consiste en la disposición a sentir de este modo, ya que como ocurre con cualquier otro sentimiento o estado, no se experimenta siempre con igual intensidad. La autoestima es un encauzamiento hacia el sí mismo. Este representa el esencial fundamento de la conciencia, fundamento de todas las experiencias particulares, el único concepto crucial que debe comprenderse sobre su función en la psicología humana. Sentirse competente para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la propia mente. Sentirse merecedor de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa hacia el propio derecho de vivir y ser feliz. En contraposición, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, sino inadecuado como persona, inadecuado en la propia existencia, y responder a los desafíos y alegrías de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y de merecimiento. Por supuesto, podemos preferir juzgarnos por criterios relativamente superficiales como el éxito o fracaso en determinadas tareas, o nuestra capacidad de obtener amor, admiración o aprobación, entre otras cosas. Pero hacer esto ya significa tener un problema con la autoestima. No obstante, las personas que más tendemos a admirar son, precisamente, aquellas que logran mantenerse leales a su propio punto de vista, a pesar de no contar con demasiado apoyo, ni con la comprensión o aprobación de los demás, debiendo afrontar la hostilidad y la oposición. Cuando vemos a personas poseedoras de una seguridad fundamental en sí mismas, que permanece relativamente intacta ante las vicisitudes de la vida, percibimos la presencia de un mérito psicológico inusual. No siempre nos damos cuenta de que estamos frente a casos de alta autoestima. En el mismo grado en que confiamos en la eficacia de nuestra mente, perseveramos al enfrentarnos con desafíos difíciles o complejos. Además de que si reafirmamos y reforzamos nuestra sensación de eficacia, tenemos más posibilidades de triunfar que de fracasar. La elevada autoestima busca el estímulo de objetivos difíciles. En tanto dudamos de la eficacia de nuestras mentes, dejamos de perseverar. De este modo, reafirmando la autoevaluación negativa, nos será más fácil fracasar que triunfar. Es típico de la baja autoestima buscar la seguridad de aquello conocido y que carece de exigencias. Sin embargo, si bien una buena autoestima es solo uno de los elementos necesarios para alcanzar la felicidad y no garantiza indefectiblemente la felicidad en sí misma, el hecho de tener un elevado nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo se encuentra íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida y hallar fuentes de satisfacción en nuestra existencia. Es necesario distinguir el concepto de autoestima positiva del de orgullo, ya que a menudo se confunden. La autoestima atañe a la convicción interior de nuestra eficacia y valor fundamentales. El orgullo tiene que ver con el placer más explícitamente consciente que nos producen los logros o acciones específicas que alcanzamos. La autoestima positiva está representada por el puedo, el orgullo por el tengo. Y el orgullo más profundo que podemos sentir es el que proviene de la adquisición de autoestima,
ya que se trata de un valor que no solo ha de ganarse, sino conservarse. El orgullo es una experiencia emocional positiva, al igual que la autoestima. No es un vicio que hay que superar, sino una virtud que se debe adquirir, una forma de respetar el sí mismo. Sin embargo, si coincidimos con la tendencia que considera a los seres humanos indignos por naturaleza, por ejemplo, si pensamos en la humanidad en términos de infelices pecadores iguales a los ojos de Dios, por supuesto hablaremos del pecado del orgullo y advertiremos que el orgullo conduce a la perdición. Pero esta es una perspectiva que en realidad parece malintencionada y ajena a la vida misma. ¿Se puede tener un nivel de autoestima exagerado? No. Si entendemos que estamos hablando de auténtica autoestima, una experiencia orgánica genuina, y no de una falsa y desmedida autovaloración que tiene como finalidad ocultar una deficiencia. A nadie se le ocurriría preguntar, ¿se puede disfrutar de buena salud con exageración? La salud es algo que deseamos sin limitaciones. Bueno, lo mismo ocurre con la autoestima. La genuina autoestima no es competitiva ni comparativa. Tampoco se expresa la genuina autoestima a través de la autoveneración, a expensa de los demás, ni de la intención de llegar a ser superior a los demás o de despreciar a otros para exaltarse uno mismo. La arrogancia, la petulancia y la sobreestimación de nuestras habilidades, lejos de reflejar un elevado nivel de autoestima, como suele imaginarse, muestran una autoestima inadecuada. En los seres humanos, el hecho de alegrarse con la mera existencia representa la esencia de una autoestima saludable. Se trata de un estado en el que no se está en conflicto ni con el sí mismo ni con el prójimo. Cuando conocemos a una persona, una de las primeras impresiones o juicios que solemos formarnos tiene que ver con la propia valoración de esa persona, aunque generalmente no nos damos cuenta de ello. No siempre estamos en lo cierto, por supuesto, y muchas veces reconsideramos nuestra opinión cuando llegamos a conocerla mejor. Pero desde el principio, casi como los animales, intuimos el nivel de bienestar y conformidad con el sí mismo de quienes nos rodean, el nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo de nuestro prójimo. La forma en que respondemos no solo depende del nivel de autoestima de la otra persona, sino del nuestro propio. Debido a que este proceso de evaluación suele ser subconsciente, estaremos impulsados por el desafío de enunciar parte de los criterios evidentes por los que juzgamos a una persona cuando no conocemos los detalles íntimos de su vida. Esta es una lista que describe una serie de comportamientos que suelen identificarse fácilmente y son propios de la autoestima positiva. 1. El rostro, modalidad, forma de hablar y de moverse de un individuo proyectan la felicidad de estar vivo, una simple fascinación por el hecho de ser. 2. El individuo es capaz de hablar de logros o traspiés de forma directa y honesta. 3. El individuo se siente cómodo al ofrecer o recibir halagos, expresiones de afecto, aprecio y demostraciones similares. 4. El individuo está abierto a la crítica y no tiene problema a la hora de reconocer los errores. 5. Las palabras y movimientos del individuo evidencian tranquilidad y espontaneidad. 6. Existe armonía entre lo que el individuo dice y hace y su apariencia, modo de hablar y de moverse. 7. El individuo exhibe una actitud de apertura y curiosidad frente a nuevas ideas, experiencias y posibilidades de la vida. 8. El individuo es capaz de ver y disfrutar de los aspectos humorísticos de la vida, en sí mismo y en los demás. 9. El individuo proyecta una actitud de flexibilidad al reaccionar ante situaciones y desafíos, un espíritu de inventiva y hasta la diversión.
10. El individuo muestra un comportamiento asertivo, no beligerante. 11. El individuo conserva una actitud de armonía y dignidad, incluso en condiciones de estrés. Existen indicadores específicamente físicos del nivel de autoestima de una persona. Estos son: 1. Ojos despiertos, brillantes, vivaces. 2. Rostro relajado que exhibe un color natural y una piel tersa. 3. Mentón erguido de manera natural y en armonía con el cuerpo. 4. Mandíbula relajada. 5. Hombros relajados y erguidos. 6. Manos relajadas, agraciadas y tranquilas. 7. Brazos que cuelgan de modo relajado y natural. 8. Postura relajada, erguida, bien equilibrada. 9. Andar suelto, andar resuelto, es decir, sin ser agresivo ni altivo. 10. Voz modulada con intensidad adecuada a la situación y pronunciación clara. El tema de la relajación implica que el individuo no se oculta ni está en conflicto con su interlocutor. Sin embargo, la tensión crónica lleva en sí un mensaje de cierta forma de división interna, de autonegación o autocondena, cierto aspecto de sí mismo rechazado o muy conflictivo. La voz humana suele ser un indicador profundamente elocuente del nivel de autoestima de un individuo. Las personas que tienen una alta autoestima están dispuestas a hacerse responsables de lo que dicen, por lo tanto desean ser oídas, por los que tienden a hablar con claridad, no innecesariamente en voz alta o de una manera agresiva. Su modo de hablar resulta apropiado. Comprender la importancia de la autoestima en la vida humana es más fácil que comprender la esencia de esta. En primer lugar, ¿por qué surge la necesidad de tener autoestima? ¿Por qué debemos juzgarnos? No podremos comprender totalmente el significado de la autoestima hasta haber resuelto estos interrogantes. No es posible apreciar el criterio según el cual ha de evaluarse la autoestima, ni el proceso por el que la creamos o reconstruimos, hasta comprender las raíces de la necesidad, las razones que dan lugar a que ésta exista.